Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Paula Andrea Escobar Flores, estudiante de la UNAL, sede Palmira. Actualmente estoy cursando la asignatura Economía Ambiental dictada por el profesor Alejandro Pérez y Soto Domínguez. Para esta ocasión escogí la lectura del libro Los Fundamentos Últimos de la Ciencia Económica bajo la autoría de Ludwig von Mises. ¿Quién fue Mises? Bueno, Mises pues fue un reconocido austriaco, reconocido por sus contribuciones a la economía, y su enfoque se caracteriza en la acción humana individual. En el capítulo 1, denominado La mente humana, el autor Mises hace una subdivisión de este. En primer lugar, nos encontramos con la estructura lógica de la mente, en la cual Mises plantea o enuncia que existe un campo en el cual la conducta consciente del hombre puede influir en el curso de los acontecimientos, y el hombre atribuye su capacidad de querer, actuar y pensar a algo intangible como lo es la mente. Aquí Mises cita a otro autor. Reibach dice que la mente humana posee la habilidad de desarrollar teorías que incluso a priori desempeñan papel decisivo. Mises menciona que el origen de las categorías a priori se remonta a los tiempos donde los especímenes sobrevivían por medio de la selección natural, es decir, por medio de sus características que los hacían más fuertes que los demás. Por lo tanto, la estructura lógica de la mente se heredaba y la experiencia es un acto mental por parte de los hombres. En lo que respecta a priori, Mises menciona que la experiencia es algo que nos puede dar algo que no sabíamos y que antes tampoco hubiéramos podido saber. Las categorías a priori son el equipamiento mental gracias al cual el hombre es capaz de pensar y experimentar. ¿Cómo es la representación a priori de la realidad? Mises menciona que es el conocimiento de la relación entre una causa y sus efectos. Esto es el primer paso hacia la orientación del hombre en el mundo y es la condición intelectual de cualquier actividad que aspire al éxito, y esto se da por medio de la experiencia. Además, Mises menciona que todo conocimiento humano acerca del universo descansa sobre la cognición de la regularidad en la sucesión y concatenación de los fenómenos observables. Por otro lado, Mises menciona como una paradoja del empirismo probabilístico el hecho de que la mente humana solamente pueda aprender mediante la experiencia. También hace referencia a los materialistas, los cuales piensan que su doctrina solamente suprime la distinción entre lo que es moralmente aceptable y lo moralmente incorrecto. Bueno, y ya con lo que respecta al capítulo 2 denominado Las bases activistas del conocimiento, se destacan varios subcapítulos. En el primer subcapítulo tenemos el hombre y la acción, en el cual pues Mises hace un énfasis en que el rasgo característico del ser humano es la acción, y por lo tanto este comportamiento nos va a llevar a alcanzar un fin determinado por el hombre. Bueno, entonces ya sabemos que el hombre persigue los fines que él ha determinado por medio de la acción. Sin embargo, existe un campo donde el hombre no puede actuar y nos va a llevar a una situación final. Este campo Mises lo determinaba mediante la ciencia del animismo, la cual le atribuía a todas las cosas del universo la facultad de la acción. No obstante, mediante la experiencia, pues la gente hizo que se abandonara esta creencia. Bueno, y por otro lado, ya después de haber hecho una acción para alcanzar un fin determinado, el hombre valora esto mediante una valoración más o menos deseable, por así decirlo. Cuando el hombre actúa, puede resultar en la sustitución de un estado menos deseable por un estado más deseable. Y se destaca la quimera de la ciencia unificada, en la cual Mises menciona que la economía está influenciada
por varios factores, que no se puede ver la economía como una sola ciencia, sino que la economía es una ciencia compleja, la cual conlleva muchos más factores. Bueno, en este capítulo 3 denominado Necesidad y Voluntad, el cual se divide en varios subcapítulos, se destaca de manera general que Mises menciona que la economía se basa en la acción voluntaria de los individuos para satisfacer sus necesidades y lograr sus objetivos. Bueno, Mises menciona que el ser humano no tiene como la capacidad para poder siquiera pensar o imaginar que existe una mente mucho más perfecta que la del ser humano. Además, también hace referencia de que las ciencias naturales no son una ciencia que logre dar una respuesta completa del universo. Tarde o temprano, pero de manera inevitable, pues la investigación científica no puede encontrarse en algo más de lo cual sea derivación regular o necesaria. Además, sabemos siempre que la investigación científica, su éxito se alcanza mediante la investigación detrás de este último dato. También sabemos que las ciencias naturales están enteramente basadas bajo el concepto de la experiencia, y pues la experiencia no podría enseñar nada si no hubiera una regularidad en la sucesión y concatenación de sucesos. Por otro lado, se tienen las estadísticas, las cuales son la descripción en términos numéricos de experiencias relativas a los fenómenos no sujetos a la regularidad uniforme. Mises menciona que las estadísticas son un método específico de la historia. Adentrándonos en el campo de la acción humana, pues existen ciertos acontecimientos y sucesos cuyos rasgos distintivos pueden ser descritos en términos numéricos, y para esto nos sirven las estadísticas. También pues estas estadísticas suelen brindarnos un servicio importante en la planificación para el futuro, pero no dice nada respectamente a que sea válido para el futuro, menciona Mises. Por otro lado, se tiene el libre albedrío, en el cual pues Mises menciona que el hombre es libre. Sin embargo, no puede interpretar esta libertad como la independencia del universo y sus leyes. Además, menciona en este libre albedrío la intervención de las ciencias naturales en la producción de sucesos. Dice que no nos puede brindar ningún tipo de información, y esto pues nos lleva a concluir que la mente humana es una parte inherente del universo y producto de su historia. Además, mediante el libre albedrío pues se busca satisfacer las necesidades. El hombre en sus pros y en sus contras siempre va a buscar lo que se adecue a su personalidad para la satisfacción de sus necesidades. Por otro lado, Mises menciona la inevitabilidad, pues todo lo que sucede estaba destinado a suceder. Es decir, que las cosas suceden porque las fuerzas que operaban para su producción son una fuerza mucho mayor que las que la contrarrestaban, y por eso su aparición se hace inevitable. En un sentido económico, Mises menciona la existencia de leyes inevitables como lo son la oferta, el mercado, la escasez y la competencia, leyes fundamentales para comprender la economía. Bueno, y en el capítulo 4, llamado Certidumbre e Incertidumbre, Mises hace una división, y en la primera subdivisión, llamada el problema de la precisión cuántica, la cual hace referencia a las ciencias naturales que tienen la capacidad para medir los fenómenos exteriores, y por lo tanto se denomina como una ciencia exacta, mientras que la ciencia de la acción humana, o sea, la economía, es una ciencia donde no existe medición ni cuantificación, y por lo tanto se denomina una ciencia inexacta. No obstante, ante la idea pues de imitar las técnicas de las ciencias naturales, muchos autores también quieren empezar a cuantificar la economía y creen que la economía se puede imitar a un ejemplo como la química, lo cual no resulta posible.
Por lo tanto, se puede deducir que la incertidumbre en la economía se refiere pues a la falta de información completa y a la imposibilidad de predecir con certeza los resultados de las acciones, puesto que la incertidumbre está en la naturaleza humana. Bueno, con lo que respecta a la incertidumbre del futuro, el objetivo de las ciencias naturales es conocer para poder predecir el futuro. Las predicciones son las consecuencias de la acción humana. No obstante, no dice nada acerca de los juicios de valor con los individuos que actúan. Bueno, Mises también infiere que la incertidumbre desde un punto de vista económico desempeña un papel fundamental en la toma de decisiones, porque los empresarios asumen riesgos al emprender acciones sin saber los resultados posibles que puedan obtener. Sin embargo, esta incertidumbre también pues crea oportunidades para la innovación y el descubrimiento de nuevas formas de crear valor. En la cuantificación y comprensión en la acción y en la historia se tiene la inviabilidad de la medición, y como ya había mencionado anteriormente, las ciencias de la acción humana, como es la economía, son un sustituto, por así decirlo, de la inviabilidad de la medición. Mises menciona aquí la importancia de la cuantificación de los datos económicos e históricos, pero advierte que la comprensión plena de los fenómenos económicos e históricos requiere un enfoque más amplio, que incorpore aspectos cualitativos, subjetivos y contextuales de la acción humana. Por otro lado, pues la precariedad de los pronósticos en los asuntos humanos, vale la pena recalcar que el hombre solamente puede adelantarse a los sucesos mediante la acción humana. Sin embargo, existen algunos sucesos donde él no puede intervenir y tiene que dejar que la naturaleza siga su curso. Mirando esto desde un punto de vista económico, en la predicción económica y la doctrina de la tendencia, Mises hace referencia a que la economía puede responder ante una política determinada de dos maneras, de una manera positiva o de una manera negativa, y la predicción solamente puede ser de manera cualitativa y no cuantitativa. Bueno, a la hora pues ya de tomar una decisión, Mises hace referencia al neologismo, el cual está diseñado como una forma eficiente de tomar una decisión, y no simplemente tomar una decisión, sino tomar la mejor decisión de todas. Esto con el fin de obtener, en un sentido de vista económico, tener muchas ganancias para los comercios, y esto se logra a través de el cálculo económico. Por otro lado, con respecto a la confirmación y refutación, Mises muestra la experiencia como el resultado para validar o no una teoría. Bueno, con respecto al capítulo 5 sobre algunos errores populares relativos al ámbito y al método de la economía, se tiene la fábula de la investigación, en el cual Mises menciona que los economistas piensan que los métodos de las ciencias naturales también son métodos adecuados para la ciencia de la acción humana, cuando esto en realidad no puede ser así. Con respecto pues al estudio de los motivos, menciona que el empresario de por sí siempre suele comprar en el mercado más barato y venderlo en el mercado más caro. Por otro lado, pues son los compradores los que determinan el precio de la mercancía por el valor que le dan a ellas, y finalmente el comprador compra porque cree que tener esa mercancía es más importante que acumular la riqueza. Además, toda acción está invariablemente inducida por un motivo único, a saber, la sustitución de un estado que le siente mejor al actor por el que prevalecerá en ausencia de su acción. Una opinión popular que considera a la ciencia económica como una ciencia de las transacciones es un error, ya que la ciencia económica también abarca la acción humana y las elecciones subjetivas. La economía pues también aborda todos los fenómenos del mercado, actividades y conductas del consumidor. Finalmente, el economista se puede ver como el que ve las cosas y descubre en ellas aspectos que los demás no pueden ver, menciona Mises. Bueno, por otro lado, se hace el rechazo del individualismo y se llama a construir un colectivo
y el colectivo es el producto de determinadas maneras de actuar del hombre por medio del individualismo. Y por lo tanto esto nos lleva a un enfoque macroeconómico, el cual se ve como una unidad integrada, es decir, una sola nación, cuando en realidad es el conjunto de las acciones individuales del hombre y de un grupo también de individuos y sus acciones. Por otro lado, no se puede ver la competencia del mercado como la competencia biológica, porque lo que distingue al hombre de las demás bestias es el reemplazo de la enemistad mortal por la cooperación social, por su capacidad de pensar. Aquí la competencia en el mercado aspira a asignar a cada individuo aquella función del sistema social en que puede proveer a sus congéneres de los servicios más valiosos que pueda generar. En el mercado de la competencia, el comprador ve al vendedor como un hombre malo que se beneficia de sus problemas, mientras que el vendedor ve al comprador como aquel hombre que se imposibilita de comprar un producto B porque ya compró un producto A. Por otro lado, se tiene el concepto de un sistema perfecto de gobierno. Mises dice que esto es algo completamente falso porque menciona que cómo es posible confiarle la confianza y el poder a un grupo de personas para que castiguen las acciones malas que éstas conllevan. A su vez, también mencionan que este sistema perfecto de gobierno no ha podido llevarse a cabo porque existen personas malas que, guiadas por la estupidez y el egoísmo, no han permitido esto. Esto aquí se vuelve un problema político porque se resume a cómo evitar que el poder de la policía se vuelva un poder tiránico. Mises menciona que si los hombres fueran perfectos no habría necesidad de gobierno, pero con hombres imperfectos ningún sistema de gobierno puede ser perfecto. Y por lo tanto la eminencia del hombre radica en cómo usar su poder para elegir fines y recurrir a los medios para la obtención de los fines elegidos. Y por lo tanto el gobierno está diseñado para lidiar con la imperfección humana. Finalmente, Mises termina mencionando las ciencias del comportamiento humano, las cuales tienen por objeto de estudio los placeres, pesares y crímenes del hombre común. Un ejemplo de esto es la economía. En el capítulo 6, denominado Consecuencias adicionales de la ignorancia del pensamiento económico, Mises señala algunas conductas del ser humano, por lo tanto tiende a tener algunas consecuencias. Por ejemplo, el enfoque zoológico de los problemas humanos. El hombre, a diferencia de los demás animales, tiene la capacidad de pensar y ha descubierto que la productividad se da por la cooperación bajo el principio de la división del trabajo. Además, el enfoque de las ciencias sociales, las cuales están comprometidas con la propagación de una doctrina colectivista, cuando Mises se centra en la acción humana individual. Por otro lado, un apunte respecto de la terminología legal. Aquí Mises hace referencia a que tener un bien y servir al público es un bien adquirido, pero tener un bien y no servir al público es un bien perdido. Finalmente, el productor sabe que la última palabra la tiene el consumidor y que es el que le da el precio al producto. Estos determinan las ganancias y las riquezas de, en este caso, los productores. En el capítulo 7, las raíces epistemológicas del monismo, se puede deducir que la economía es una ciencia amplia de conocimientos y por lo tanto el monismo solamente sería una problemática a la hora de desarrollar esta ciencia. Mises defiende que la economía no solamente tiene un método para explicar todos los fenómenos económicos. Además, Mises reconoce la diversidad de teorías
y prácticas y resalta la importancia del debate y la crítica para el avance de la disciplina. Por lo tanto, una sola doctrina no puede predecir los factores que influyen en la economía. Finalmente, en el último capítulo denominado El positivismo y la crisis de la civilización occidental, Mises destaca una problemática, la cual radica sobre el positivismo, ya que éste ignora la naturaleza subjetiva de la acción humana y las decisiones individuales, ya que las acciones humanas están influenciadas por factores subjetivos como preferencias, valores y conocimientos. Por lo tanto, no se pueden cerrar en un solo método o ser reducidas a leyes universales. Finalmente, se puede concluir que Mises determina la economía como la ciencia de la acción humana mediante la praxeología y que no encierra un solo método de estudio, sino que es una ciencia compleja que abarca varios métodos de estudios. A su vez, Mises destaca la importancia de la acción humana y la toma de decisiones individuales como fundamento de la ciencia económica.